Y bienvenidas a esta clase de digestivo. Tenemos otro tema de hígado por delante, que es una enfermedad hepática bastante sencilla, no es muy frecuente, pero en el MIR ha caído varias veces. ¿Y por qué digo que es bastante sencilla o que rápidamente la podemos recordar o saber lo importante de ella de forma bastante sencilla? Por un motivo muy claro, muy evidente. Cumple todas las características que se esperan de una enfermedad autoinmune. O sea que vamos a coger todo el manual de reuma y se lo vamos a aplicar al hígado, ¿vale? O sea, no se sale de lo esperado. Es más frecuente en mujeres, se asocia con otras enfermedades autoinmunes, tiene autoanticuerpos, como los antinucleares, que sabéis que están en todas partes, y se trata con corticoides y aciatioprina. Es decir, todo lo que se espera de una enfermedad autoinmune. Vamos con ella. La hepatitis autoinmune, vamos a empezar definiéndola. HAI es una enfermedad crónica autoinmune cuya célula diana es el hepatocito. Por lo tanto, si lo que se daña y se destruye es el hepatocito, hay una citolisis, el paciente va a tener un patrón hepatocelular o un patrón citolítico, es decir, aumento de las transaminasas, ¿vale? Aumento de la ALT, aumento de las transaminasas. Esto es muy importante, porque en otro tema diferente veremos las otras grandes enfermedades autoinmunes del hígado, como la CBP. Esas enfermedades autoinmunes del hígado no afectan al hepatocito, afectan a la otra célula parenquimatosa del hígado, que es el colangiocito, el epitelio biliar, la vía biliar. Entonces, en la CBP, vía biliar, el paciente va a tener una colestasis, un aumento de fosfatasa alcalina, ¿vale? Entonces, sencillo, pero bien claro el concepto. Hepatitis autoinmune, citolisis, transaminasas. CBP, afectación de la vía biliar, colestasis, fosfatasa alcalina, ¿vale? Como todas las enfermedades crónicas autoinmunes, muchas veces cursa a forma de brotes. Es decir, hay periodos de mayor inflamación y actividad y periodos de remisión, ¿vale? Puede cursar a forma de brotes. Afecta a 4 mujeres por cada hombre y, como todas las enfermedades autoinmunes, suelen ser jóvenes, es decir, entre los 20 y los 50 años, para redondear, jóvenes, mujeres jóvenes. Y se asocia, como todas las enfermedades autoinmunes, pues sabéis que suelen venir varias de la mano. La más asociada, el tiroides, hasta un 30%. ¿Vale? Patología tiroidea autoinmune. Normalmente hipotiroidismo, pero también incluso hipertiroidismo, enfermedad de Graves. Más, pues, por ejemplo, la diabetes tipo 1, por ejemplo, la celíaca, por ejemplo, la colitis ulcerosa, o también el vitíligo en la piel, se ve asociado a vitíligo a veces, ¿vale? Bueno, pues te puede dar una pista, ¿no? Te viene un paciente ahí con alteración de transaminasas no explicada, ves que tiene un vitíligo, pues bueno, te aumenta tu sospecha de enfermedad autoinmune, ¿vale? Clínicamente vamos a distinguir 3 patrones. El 50% de los pacientes con hepatitis autoinmune, ¿cómo pensáis que van a estar? ¿Cómo son todas estas enfermedades crónicas, autoinmunes? Pues suelen ser silentes, suelen ser totalmente asintomáticos. Totalmente asintomáticos. Es decir, son pacientes que tienen un aumento de las transaminasas crónico no explicado por causas habituales. No explicado por causas habituales. Esto es importante, porque primero no vamos a pensar en lo raro, esto es una enfermedad rara. Si vemos a un paciente que tiene las transaminasas altas, tenemos que pensar en lo frecuente, que son las 4 cosas de siempre, ¿no? Transaminasas altas, estudio básico del hígado, alcohol, fármacos y tóxicos, hígado graso, pídele una ecografía, mira a ver cuánto pesa, y virus, pídele unas serologías virales, sobre todo virus B y virus C, ¿no? Como causas de hepatitis crónica. Eso es lo básico. Bien, en pacientes, normalmente chicas jóvenes, que todo esto está bien, podemos ya empezar a sospechar cosas raras, o más raras como la hepatitis autoinmune. Hay un 25% de pacientes
que cuando les diagnosticamos tienen ya una cirrosis al diagnóstico. Que ojo, que normalmente pueden estar también asintomáticos hasta su primera descompensación, que puede ser un sangrado por varices o una ascitis o cualquier complicación de la cirrosis. O sea que recordar que la cirrosis, sobre todo la llamada cirrosis compensada, es también asintomática, hasta que aparece una primera descompensación. Y nos quedaría el 25% que resta, que tendrían una presentación aguda, una hepatitis aguda. Una inflamación abundante, aguda del hígado, ¿vale? Que tiene las transaminasas al menos 5 veces el límite superior de la normalidad. Es un aumento agudo de transaminasas. Ojo, una hepatitis aguda, como cualquier hepatitis aguda. Una hepatitis aguda es un síndrome que puede tener 1000 causas. La más habitual son virus, pero también pueden ser tóxicos, fármacos o causa autoinmune. Entonces, esta hepatitis aguda es como cualquier hepatitis aguda. Es un cuadro general, malestar, astenia, náuseas, vómitos, y de repente el paciente se pone amarillo. Ictericia, prurito, coluria. Un cuadro de hepatitis aguda. Pues puede ser autoinmune, ¿vale? En ocasiones. ¿Qué riesgo hay en un pequeño porcentaje de pacientes que tienen una hepatitis aguda? ¿Qué complicación puede haber en una hepatitis aguda siempre, incluyendo la autoinmune? Pues puede haber un riesgo de hepatitis aguda fulminante, de insuficiencia hepática aguda y grave. Bueno, pues la hepatitis autoinmune es un diagnóstico diferencial a considerar en los cuadros de hepatitis fulminantes, sobre todo en chicas jóvenes, que tienen esta patología con relativa frecuencia, ¿vale? Ojo, los autoanticuerpos suelen ser negativos. Los autoanticuerpos, en las formas agudas y fulminantes, sobre todo, suelen ser negativos, ¿vale? Así que hay que tener un alto índice de sospecha. ¿Cuáles son los anticuerpos que aparecen en la JAI? Depende del tipo de anticuerpo, se clasifican en hepatitis autoinmunes de tipo 1 o de tipo 2. Las de tipo 2 no las vamos a ver porque son muy raras. De las de tipo 2, solo recordar los anticuerpos LKM, que son las que más vemos, los otros los podéis tachar, que son muy raros. Y recordad a Van Gaal. ¿Por qué? Porque las de tipo 2 son todo negativo, son peores. Son de mayor gravedad, de peor respuesta al tratamiento, más recidivas, incluso más frecuentes en niños. O sea que las tipo 2, todo negativo, ¿vale? Son mucho peores, también son más raras. Las de tipo 1, las habituales. Los anticuerpos de memoria. Los antinucleares, ¿vale? A título significativo, sabéis que los anticuerpos antinucleares pueden aparecer incluso en personas sanas, sobre todo con la edad, ¿vale? Por eso, sobre todo a títulos bajos, no siempre son preocupantes. Pero si aparecen a título significativo, mayor de 1,80 o 1 partido 160, sí que los consideramos. Segundo lugar, antimúsculo liso. Anticuerpos antimúsculo liso. Y tercer lugar, anticuerpos SLA. SLA es el antígeno soluble del hígado. ¿Vale? El diagnóstico, pues juntamos todo lo que hemos visto, ¿vale? Vamos a tener una mujer joven, con enfermedad del tiroides, con aumento de transaminasas no explicado por lo normal. Fijaros, hay que descartar hepatitis virales, hay que hacer un diagnóstico de exclusión y con anticuerpos probablemente elevados. Es importante también recordar que hay un aumento de IgG. Si recordáis la regla mnemotécnica de las inmunoglobulinas, en digestivo, en el hígado, hay un aumento de inmunoglobulina por cada enfermedad. La IgA aumentaba en la enfermedad por alcohol, la IgG lo estamos viendo que es en la JAI y la IgM es en la otra enfermedad autoinmune, que la veremos en otro tema, que es la CBP, ¿vale? Entonces, cada inmunoglobulina la vamos a poner con su enfermedad. Bien, fijaros una cosa. Evidentemente no hay que saberse esta tabla de memoria, pero sí que quiero que os deis cuenta de un detalle importante. Y es que si queremos obtener 7 puntos, es decir, diagnóstico definitivo, ¿qué necesitamos hacer sí o sí? La respuesta es una biopsia hepática. ¿Por qué? Porque se recomienda en las guías de práctica clínica
hacer, siempre que sea posible, y siempre que el paciente quiera, evidentemente no vamos a obligar a nadie, pero siempre que sea posible, se recomienda al diagnóstico realizar una biopsia hepática. Es de las pocas veces que me vais a escuchar, haced una biopsia hepática sí o sí, en la hepatitis autoinmune, ¿vale? ¿Cuáles son los hallazgos típicos en la hepatitis autoinmune? 1. Infiltrado linfoplasmocitario. Es decir, vemos linfocitos, que son estos redondos pequeñitos de aquí, estos, los linfocitos, y vemos plasmocitario, células plasmáticas que producen los autoanticuerpos. Tenemos estas, ¿vale? Son las que tienen como un gorrito, las células plasmáticas. 2. Hepatitis de interfase. ¿Qué significa esto de hepatitis de interfase? Pues lo siguiente, mira, si ponemos aquí la línea divisoria, aquí tenemos el espacio portal, que es donde están los vasos sanguíneos y los conductos biliares, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, un conductillo biliar. Y aquí tenemos los hepatocitos, es decir, el lobulillo. Veis que hay un mazacote de células en el espacio portal, pero no se quedan limitadas al espacio portal, sino que salen aquí el infiltrado inflamatorio hacia el lobulillo, es decir, rompen la interfase entre el espacio porta y el lobulillo. Eso se llama hepatitis de interfase, también llamada hepatitis periportal, ¿vale? Porque sale del espacio portal. A lo mejor algunos se está quedando así sorprendido y digo, pero me tengo que saber esto, me van a poner esta imagen en el MIR, ¿de verdad van a tener tan mala leche de ponerme esta imagen en el MIR? Pues puede que te la pongan, pero que a nadie se asuste, porque si te ponen esta imagen te la van a poner asociada a un caso clínico que te dice, atiende usted en su consulta a una mujer de 32 años, deportista, sana, que no fuma, no bebe y no se droga, que tiene una ecografía hepática normal y que tiene los marcadores virales negativos y que viene presentando un aumento de las transaminasas desde hace 6 meses, con fosfatasa alcalina normal, y en el estudio que le sacan, pues ves que tiene unos anticuerpos antimúsculo liso positivos y una IgG 3 veces el límite superior de lo normal, ¿vale? Es decir, mucha actividad inmunológica, IgG, autoanticuerpos. En este contexto, usted le hace una biopsia a su paciente. ¿Cuál es su diagnóstico de sospecha? Pues esto era una hepatitis autoinmune antes de hacer la biopsia. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces esta imagen no va a ser necesaria para responder al caso clínico, pero sí que tenéis que fijaros en las características del caso clínico, ¿vale? El tratamiento, pues bueno, hace unos años lo preguntaban así. ¿Cuál no utiliza usted en esta enfermedad autoinmune del hígado? Hombre, pues supongo que corticoides sí, supongo que azatioprina sí, porque se utiliza en todas partes. La budesonida también, si recordáis, es un corticoide, entre comillas, tópico o de bajo paso sistémico, ¿vale? Es decir, hace acción a nivel tópico en el tubo digestivo, pero ojo, lo que se absorbe llega por la vena portal hígado y ahí sufre un metabolismo de primer paso hepático casi completo, pero llega al hígado. La budesonida, la ventaja que tiene es que hay poca exposición sistémica, pero hasta el hígado llega por el primer paso hepático. Por lo tanto, se utiliza y se puede utilizar en la hepatitis autoinmune, ¿vale? Luego la lamivudina no. La lamivudina se utiliza en el VIH y antiguamente en el virus B. Es un antiviral, un antirretroviral. Antiguamente en el virus B, hoy en día no, se utiliza en el virus B porque genera resistencias. Y el micofenolato, otro inmunosupresor, pues probablemente sí. Entonces, simplemente con saber que la lamivudina es un antiviral, pues por descarte, por oveja negra, cuál es la que no cuadra, cuál no es un corticoide ni un inmunosupresor, pues podríamos contestar esta pregunta. De todas formas, es lo que os decía anteriormente. Es lo que os decía anteriormente. Esta enfermedad, la JAI, también para el tratamiento no se sale del guión de las enfermedades autoinmunes. Se empieza con corticoide, prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo y por día, hasta ver la respuesta. O sea, empezamos a dosis plenas hasta ver la respuesta. ¿Cómo veremos la respuesta? Pues porque se normalizan las transaminasas y la IgG. Se normaliza la activación inmunológica y sobre todo la inflamación, las transaminasas. Cuando ya hemos conseguido la respuesta,
es cuando empezamos a bajar la prednisona en descenso y añadimos azatioprina como medicamento ahorrador de corticoide. Añadimos azatioprina. Y finalmente, la idea es que el paciente o la paciente se quede solo con azatioprina o con azatioprina más menos dosis muy bajas de corticoide. Algunos pacientes necesitan corticoide en dosis bajitas, 5 o 10 miligramos al día. Lo ideal, pues como siempre, para evitar efectos a largo plazo, quitar completamente el corticoide, ¿vale? Bueno, es un esquema muy similar al que hacemos en otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo una enfermedad de Crohn, sin ir más lejos. Podría ser. Alternativas, las pongo en azul. Han salido en la pregunta anterior, pero bueno, ya lo hemos dicho. En vez de prednisona se puede utilizar budesonida, que es ese corticoide de bajo paso sistémico. Y en vez de azatioprina se podría utilizar mercaptopurina, que es lo mismo, o inmunosupresor tipo micofenolato, incluso tacrolimus. Es decir, otros inmunosupresores. Lo más habitual es la azatioprina, ¿vale? Bueno, pues esto es todo lo que os quería contar de la hepatitis autoinmune. Veis que realmente, lo que hemos dicho, sigue el guión, ¿vale? Simplemente recordar 2 o 3 detalles, como los anticuerpos que aparecen, la necesidad de biopsia al diagnóstico, siempre que sea posible, y poco más que añadir. Gracias por vuestra atención y nos vemos en otros temas.